vuelta por esta exposición que tenemos en Notre Dame o Jerusalem Center de lo que es una réplica de la Santa Síndone, de la Sábana Santa. Aquí quiero llamar la atención en esta tabla de dos hermanos míos del sacerdocio, el padre Eamon Kelly, legionario de Cristo, el padre Brian Wilson, pero yo veo que aquí no está puesto también el padre Héctor Guerra, que yo creo recordar fue el gran ideador de esta exposición. Esta es una imagen típica que tenemos en nuestras casas de los legionarios de Cristo. La Pietà, y aquí esta exposición la tenemos en varios lugares. En la universidad en Roma lo tenemos en italiano, que está en inglés. Aquí se preguntan quién es el hombre de la Santa Sábana, de la Sábana Santa. Pues aquí lo van explicando. En definitiva, lo que tenemos es esto. Este mapa que explica, o trata de explicar cómo fue la Sábana Santa. Es decir, nosotros encontramos aquí, en Jerusalén 33, sería el momento. Esto no es el Santo Sepulcro, pero es muy buena idea de lo que podría haber sido. Entonces, en Jerusalén pasa a Edesa. En Edesa, vamos a ver unas imágenes, se ve el lugar, o sea, se habla de una imagen de la cara de Cristo, de la Santa Faz de Cristo. Este lienzo, ¿sí?, pasa a Constantinopla desde el 944 al 1204 y de aquí pasa a Atenas en el 1206. Por tanto, hay testimonios de todos estos momentos. De aquí vemos que va a aparecer más tarde un testimonio en Liège, el primer testimonio de la Sábana Santa. Y aquí ya estamos en Francia. De aquí pasará a Chambéry. Y más tarde lo que ocurre es que San Carlos Borromeo quiere venerarlo, pero los Saboya, propietarios de la Sábana Santa, para evitarle que tenga que cruzar los Alpes, trasladan la sábana a Turín. Y aquí es donde se va a quedar desde esta fecha, 1578. Entonces la pregunta, ¿es la misma el lienzo de Edesa que el que apareció la Sábana Santa en Liège? Por eso vemos aquí que el trayecto está simplemente puesto en transparente. Entonces aquí vemos algunas imágenes, ¿sí? Aquí vemos una miniatura bizantina besando la Santa Faz del Cristo en Edesa. Pero lo que vemos aquí en esta miniatura es que sí besa la cara, pero el lienzo es muy largo y está plegado. Aquí vemos una imagen, un icono conservado en Santa Catarina del Sinaí que muestra al rey Aggar V recibiendo el paño de Edesa. ¿Cuál es la suposición? Que en realidad esta era la Sábana Santa, pero tan plegada que solo se veía la cara. Y por tanto en Edesa solo se habla de cara. Aquí tenemos una miniatura que pinta cómo fue sepultado Cristo. Pero lo que vemos es que la posición de las manos es un poco como la encontramos en la Sábana Santa. De alguna manera el que había pintado esto había visto cómo era la Sábana Santa. Había visto ya las manos. Y aquí vemos una miniatura donde se reproduce la Sábana Santa. Es una miniatura de cerca del 1348. Aquí una pintura de Giovanni Battista della Rovere que muestra la sepultura de Cristo y cómo podría haber ido la sábana. Fijaos, así, de tal modo que ya aparecería, cuando se doblara, aparecería así. Y esta es una exposición de la Sábana Santa en donde se cogía y se tenía verticalmente para verla. ¿Qué ocurrió? Que hubo un incendio y la Sábana Santa estaba en un cofre. Sin embargo, el cofre de plata se fundió por una esquina y una gota de plata líquida cayó sobre uno de los pliegues, una esquina de los pliegues, e hizo un agujeros que fueron cosidos por las
monjas, como hemos visto más arriba. Aquí vemos diversos papas venerando la sábana santa, San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Otro cuadro de Baldoino de cómo fue enterrado Cristo. Si la sábana santa ha sido siempre muy importante, es importante cuando llega este abogado, Secondo Pia, en 1898, y toma la primera fotografía de la sábana santa. ¿Qué ocurre? Que al querer revelarla, le aparece esto. Nosotros vemos la sábana santa siempre así, pero él en el negativo la ve así. Y por tanto ve muchísimo mejor cómo es la cara de Cristo, de tal manera que el negativo es más claro que el positivo. ¿Sí? Fijaos aquí lo mismo en cuanto al cuerpo, el negativo es igual que el positivo, o sea, el negativo es más claro que el positivo, por delante y por detrás. La sábana santa no está pintada, tiene manchas de sangre y está como quemada. Ahora, si fuera falso, ¿quién lo habría hecho de tal modo que pensara que un día se llegaría a ver el negativo como positivo y el positivo como negativo? Es decir, ¿cómo pudo pensar en estas categorías de positivo y negativo? ¿Cómo pudo hacer estas quemaduras? Entonces, a partir de ahí empieza toda una ciencia, una subciencia que es la sindonología, es decir, ver si la sábana santa es real. Y entonces hay estudios del polen, es decir, el polen que lleva la sábana santa tiene de regiones de Israel. Por tanto, esta tela no ha estado al menos solo en Europa, sino que también viene de aquí. Aquí hay más explicaciones sobre el polen de las plantas. Y aquí tenemos también algunas plantas para ilustrar cómo es el polen. Vamos, no el polen, sino las plantas de las que hemos recibido el polen. Aquí hay una explicación muy técnica, pero os la ahorro, sobre todo la polémica del carbono 14. Y aquí tenemos una réplica a tamaño natural de cómo es la sábana santa. Es decir, yo he venerado la sábana santa en Turín y la experiencia es diversa, es decir, allí es emocionante, uno está viendo lo real, la tela que tocó a Cristo, la sangre de Cristo. Aquí no, es una réplica, es una fotografía. Sin embargo, allí lo tienes que ver de lejos y corriendo, porque te van sacando. Aquí lo puedes ver de cerca. Pues puedes contemplarla mucho mejor. Aquí vemos algunas explicaciones. Uno es cómo fue la corona. ¿Cómo fue la corona? Vistos los agujeros que él tiene, fijémonos cómo dentro de la cara tiene ese chorro de sangre que le brota de la frente. Y cómo en la parte de atrás de la cabeza tiene diversos chorros de sangre. En definitiva es como un casco, está siempre en la cabeza, un casco que tenemos aquí. Es una réplica, vamos, todos son réplicas aquí. Ahí vemos el material. La otra historia que vemos aquí es cómo fue flagelado Jesús. Entonces, vistos los golpes que tiene, sobre todo en la parte de atrás,
vemos que sería con un flagelo como de este tipo, con bolitas. Entonces aquí vemos también las diversas marcas que tiene en la espalda, pero también las tiene en el pecho, También las tiene en el pecho las marcas. Entonces, el flagelo sería de este tipo. Allí hay otro también con huesecitos al fondo. Y aquí en esta vitrina vemos una réplica de cómo serían los clavos usados para clavar a Cristo, los 3 clavos. ¿Cómo moría el condenado? El condenado moría asfixiado. ¿Por qué? Porque con esta exposición caída no podía respirar, estaban los pulmones oprimidos, entonces se tenía que levantar, pero no podía aguantar y volvía a caer. Se tenía que levantar y volvía a caer. Entonces hay un movimiento que va haciendo. Fijémonos aquí este movimiento, como se va apoyando en una mano, ¿sí? Y vuelve a bajar. Esto hace que tenga aquí en las manos diversas manchas de sangre cuando caía. Porque así la tiene aquí y allá. Ves aquí otra imagen de las diversas manchas de sangre que han visto en la Sábana Santa. El clavo estaría clavado allí para poder aguantar el peso de Cristo. Si estuviera solo en la carne se desgarraría. Y vemos también aquí, pero fijaos justo casi donde cayó el chorrito ese de plata líquida y quemó la Sábana Santa. Hoy día estos pedazos que cosieron las monjas han sido quitados ya. Pero ahí está la herida de la lanza. Pues aquí más imágenes, incluso fijaos cómo estaba el pie de Cristo. Perdón, quisiera ahora volver aquí. Estos son los pies de Cristo, como veis allí, como hemos visto ahora. Y fijarnos en las manos de Cristo. Pero recordad la imagen que hemos visto al inicio, cómo tenía la imagen, esa miniatura, tenía las manos también en esta posición. Por tanto, como que alguien hubiera visto esto. Aquí, en cambio, lo que tenemos son unas moneditas de tiempo de Cristo, porque en la imagen de Cristo se han visto 2 monedas, se detectan estas 2 monedas. Son réplicas, se vuelvo a repetir, son réplicas. Esto no sería una tradición judía, sino una tradición pagana. Pero bueno, que se ve que los judíos habían incorporado. Y esto es una réplica de cómo sería la tumba de Cristo, una gruta con una piedra, una antecámara, como tenemos hoy también en el Santo Sepulcro, y la cámara. Un sepulcro nuevo que todavía no había sido excavado. Aquí tenemos una tumba que está muy cerquita de aquí, que no es la tumba de Cristo, pero dicen que podría ser parecerse a esta. Muy impresionante la piedra, ciertamente. Otro aspecto que es interesante es ver cómo la iconografía de Cristo lo representa fundamentalmente con la cara que tiene Cristo en el Santo Sudario, en la Sábana Santa. Aquí vemos todavía más imágenes de la iconografía de Cristo en diversos lugares. Pero voy a intentar bajar de tal modo que incluso se pueda leer qué son. No solo, sino que tal como está pintado, o sea, pintado no, porque no está pintado, pero tal como está hecho la Sábana Santa, me da información para sacarlo en relieve. Entonces esto es lo que han hecho algunos técnicos, que con la información que tienen han logrado sacar en relieve la cara de Cristo, la cara del cuerpo, etc. ¿Sí? Aquí yo no sé si se va a ver, pero tenemos una holografía. No creo que, a ver, bueno, algo se ve. Una holografía
de la Sábana Santa. Vamos a ver ahora el otro lado. Perdón, pero como están los focos ahí atrás, hace un brillo que no permite... Bueno, esta es la holografía. Y aquí tenemos lo que se llama un Cristo sindónico, es decir, una estatua del Cristo hecho reproducción de cómo estaría en la Sábana Santa. Fijaos este chorro que hemos visto en la frente. Yo creo que también aquí está pintado de rojo lo que son las manchas de sangre allí. Fijaos lo que es las marcas de la flagelación, que en realidad si le han golpeado aquí no es porque le han golpeado de delante, sino de detrás, de otro lado, y le han logrado arropar la herida en el costado, las manchas en el codo, la mancha de sangre en el brazo, aquí por todo el brazo. O sea, lo que yo ahora quisiera es que las heridas en las rodillas y en los pies. Es interesante también ver esto, que hay un pie encima de otro, por tanto, dentro de la Sábana Santa, si volvemos nuevamente a los pies, hay un pie más alto que otro, ¿sí? Justamente por la posición que tenían. Me acuerdo que el padre Jorge Loring, si no me equivoco, explicaba cómo había en las cruces griegas, la parte donde se apoya el pie está inclinado, como si Cristo hubiera tenido un pie más largo que otro. Este es el autor, Luigi Mattei, que hizo este Cristo sindónico. Y aquí dejamos esta grabación con la imagen general de Cristo tal como debía estar en la cruz. Perdón, ya no en la cruz, sino enterrado.